Crítica a la desestigmatización de la tecnología respecto a los modos de escribir y de leer. Cuando acabamos esta formación filosófica iniciática allá por 1996 en Barcelona, pues teníamos la idea de que la filosofía que hacía falta en aquel entonces, a finales del siglo XX y prontos a iniciar el siguiente milenio, sería una filosofía de la tecnología. Bien, es cierto que de dicha filosofía de tecnología no conocemos todavía un tratado sesudo, concienzudo y analítico, pero puede haber retazos, puede haber fragmentos, como distintas píldoras que podamos haber construido y difundido, como la que a continuación vamos a expresar. Bien, respecto al posible impacto de las tecnologías discursivas, es decir, las tecnologías que nos permiten hacer discursos radiofónicamente, televisivamente, visualmente, audiovisualmente, textualmente, a través de distintos recursos tecnológicos, las distintas incidencias, repercusiones y consecuencias que puede tener el ser humano de la tecnología, nuestra manera de leer y escribir, pues se pueden tener varias miradas. Se puede tener una mirada apocalíptica, aterradora, se puede tener una mirada crítica, escéptica, una mirada de denuncia, como la que comentamos en otro vídeo que tiene Roger Chartier. Se puede tener una mirada ingenua, feliz, de acogida y reflexiva ante lo tecnológico, y se puede tener también una mirada desestigmatizadora, es decir, previamente habría una mirada estigmatizadora, como la que la tecnología es un estigma, que la tecnología tiene un estigma, y sobre esa mirada podría producirse otra que fuese desestigmatizadora. Una mirada desestigmatizadora con la que aprender a utilizar la tecnología en beneficio de la sociedad. ¿Y para eso qué hace falta? Pues hace falta alfabetización mediática, en las escuelas y fuera de las escuelas. Normalmente la alfabetización mediática suele ser procesos autodidácticos o con amigos, y en menor medida en la escuela, y mucho menos en la universidad, donde algunos profesores universitarios son analfabetos mediáticos. Ante esto nosotros contestamos lo siguiente. Hay que hacer una apreciación semántica. Los matices aquí son muy importantes. Una cosa es no estigmatizar y otra cosa es desestigmatizar. Porque una cosa es no caer en el tono apocalíptico, fobio tecnológico, sin atender o ser ciego a sus posibles beneficios. Y otra cosa es, por el mero hecho de saber, de ser consciente que hay ciertos beneficios, pues solamente por saber que hay ciertos beneficios, pues ya desestigmatizar, ya estar seguro, tener claro que la tecnología no tiene nada negativo porque tiene algunos beneficios, por muy grandes que sean. Operación o bendición, esta de desestigmatizar, que solo se puede hacer, solo se puede realizar cuando tengamos pruebas de que no hay consecuencias negativas, de que no hay repercusiones inevitables. Y es que siempre hay tiempo para caer en el entusiasmo. Siempre podemos retrasar un día más la tecnofilia. ¿Y qué es o qué significa beneficio de la sociedad? ¿Beneficio en la sociedad? ¿Qué porcentaje de la población mundial se está beneficiando directamente de alta tecnología? ¿O es que acaso lo que beneficia a las grandes empresas tecnológicas ya supone de por sí un beneficio social? ¿O es que acaso aquí también tenemos que aplicar la teoría del derrame, en este sentido del derrame tecnológico, que por el simple hecho de que haya algunos usuarios, grandes usuarios de alta tecnología, pues ya hay un derrame tecnológico y otros, una mayoría de pequeños usuarios, se van a beneficiar tecnológicamente de esos grandes usuarios tecnológicos? De los grandes usuarios tecnológicos, ¿habría un chorreo tecnológico hacia los estratos sociales inferiores de la sociedad? Inferiores económicamente, me refiero. ¿Y cómo se mide el beneficio de la sociedad? ¿Son más felices los quinceañeros ultra tecnológicos de 2022 en Occidente que los quinceañeros occidentales de 1982? ¿Que en las escuelas y en las universidades tiene que haber alfabetización mediática? Pues claro que sí. Porque sí que hay una introducción, un acercamiento, una exploración en la informática.
pero lo que no se enseña es a entender, valorar, juzgar, criticar los distintos discursos en los distintos medios. El candidato a bachiller recibe datos sobre la Celestina, sobre muchas obras literarias, pero no recibe formación, enseñanza, aprendizaje sobre cómo diseñar, construir, planificar un cómic, sobre cómo hacer un anuncio, sobre cómo hacer un vídeo. No es lo mismo hacerlo para TikTok que hacerlo para YouTube. Y tampoco el candidato a bachiller o el candidato a universitario recibe formación para hacer comentarios críticos de cómics, de anuncios, de vídeos, de textos producidos y difundidos tecnológicamente. Subjetivamente, claro que estamos a favor de la alfabetización mediática, aunque realizada con rigor y formación retórica, porque a eso nos dedicamos al menos los últimos 2 años. Llevamos ya 2 cursos, estamos hablando desde noviembre de 2022, 2 cursos en la Universidad Camilo José Cela a distancia de lengua aplicada a los medios. Lengua española aplicada a los medios, distintos medios argumentativos, persuasivos, comunicativos, en los que poder realizar un discurso por medios y mecanismos, dispositivos tecnológicos y tradicionales. ¿Y en qué nos centramos? Pues nos centramos en una introducción, un acercamiento que sea eso de la lengua, que sea el lenguaje en general. Lo concretamos en la idiosincrasia de la lengua española. Todo esto lo enfocamos hacia la aplicación de dicha lengua, aplicación en los distintos medios tradicionales y medios tecnológicos. ¿Y todo esto en base a qué? Pues en base a que a la hora de construir un discurso tenemos que tener en cuenta el entrelazamiento entre lo argumentativo, lo persuasivo y lo comunicativo para construir un discurso, ya sea por un medio tradicional, técnico o ya tecnológico. Cuando ya sabemos estas características del discurso, es cuando tenemos que tener conciencia de los elementos, las circunstancias que atraviesan el acto de la lectura, el acto de la escritura, con las diferencias de una lectura tradicional, lectura tecnológica, escritura tradicional, escritura tecnológica. Cuando ya sabemos todo esto, ya podemos tomar todavía mayor conciencia de todas las estrategias en general, pero en particular las estrategias narrativas, a la hora de transmitir argumentaciones persuasivas. Y cuando ya somos conscientes de todo esto, ya podemos hacernos fuerte, trabajar, adestrarnos, entrenar en exposiciones. Exposiciones escritas, exposiciones visuales, exposiciones audiovisuales, exposiciones orales, exposiciones sonoras. ¿Exposiciones de qué? De nuestro discurso. Y el mensaje básico es que cada discurso tiene que tener un solo mensaje. Ese mensaje podrá ser más simple o más complicado, se podrá desarrollar de más maneras, con unos medios, con otros, con unos recursos o con otros, pero un discurso, un mensaje. Hemos dicho que una alfabetización mediática sí, pero no cualquier alfabetización mediática. El problema es que sin una alfabetización mediática lúcida, rigurosa, reflexiva, crítica, sistemática, y sin una alfabetización retórica de cómo se planifica, investiga, de cómo se diseña, de cómo se prepara, se expone y se difunde un discurso propio y se critica tanto los discursos propios como los discursos ajenos, sin todo esto, pues si sin todo esto se sumerge al alumno, al estudiante, al individuo, al ciudadano, se le sumerge desde su más tierna infancia hasta que acaba el doctorado y más allá, se le sumerge y cada vez más en la inmersión tecnológica, pues tenemos un problema si somos acríticos, es decir, tenemos un problema si esta inmersión tecnológica tiene los siguientes 2 aspectos. Uno, que se dé por hecho que cualquier operación educativa, que cualquier situación de aprendizaje, simplemente por el hecho de ser tecnológica, ya sea mejor, más beneficiosa que la misma operación o una operación parecida que no sea tecnológica. 2. Segundo aspecto. En noviembre de 2022, al menos un servidor, y hacemos público nuestra ignorancia, un servidor no conoce ningún informe sesudo que muestre las bondades neurológicas, cerebrales, integrales del ser humano en general, las bondades del uso tecnológico en la educación y en la vida. No conocemos un informe que muestre eso, pero es que tampoco conocemos un informe sesudo que muestre la ausencia
de daños, de deterioro, de problemas neurológicos, cerebrales, integrales, de la personalidad, psicológicos o de cualquier otro tipo de la tecnología, el uso de la tecnología en la educación. No conocemos un informe que nos muestre claramente que no hay problema, de que no hay carencias, de que no hay dolencias, de que no hay una repercusión negativa de carácter neurológico, cerebral, psicológico. Y no descartamos que se pueda dar tanto 2A como 2B a la vez, es decir, que se pueda dar tanto bondades neurológicas de la tecnología en la educación como de carencias, dolencias, problemas neurológicos, cerebrales o de cualquier otro tipo de la tecnología en la educación. Cerramos ya esta píldora diciendo que por nuestra parte, alfabetización mediática sí, pero dentro de la retórica, no de cualquier retórica, no un uso peyorativo de la retórica, como si la retórica fuese algo para manipular con estados afectivos y con trucos lingüísticos, no. Eso es un uso peyorativo, malévolo, pernicioso de la retórica. Alfabetización mediática sí, pero dentro de una retórica como ciencia del discurso. En nuestro caso particular ya hemos propuesto académicamente una retórica circularista, sin perder nunca el tono crítico y la actitud sistemática. Por lo que se requiere una filosofía de los medios discursivos, o al menos pensamiento filosófico de los medios discursivos. Lo que en torno a 1996 nosotros echábamos en falta o queríamos que la tarea filosófica de nuestro tiempo de 1996 en adelante era la construcción de una filosofía de la tecnología, pues ahora en 2022 más bien queremos que la tarea reflexiva, crítica a construir es un análisis, un pensamiento filosófico, un análisis dialógico de los medios discursivos. Y mientras no nos convenza de otra cosa, la tecnología como medio, nunca como fin. Y al menos una actitud de resistencia frente a lo que claramente sea un exceso tecnológico. De ahí nuestro ánimo, nuestra invitación siempre a que se practique un ajedrez no tecnológico. Bueno, ajedrez tecnológico por internet, claro que puedes hacer, no es que esté prohibido, pero que sea una actividad ocasional para que no cree adicciones tecnológicas en el cerebro. Eso debe ser una excepción. La regla debería ser el ajedrez presencial. Ajedrez presencial, lectura presencial, que esté presente el libro físicamente. Evidentemente no somos nadie ni vamos a prohibir lectura tecnológica a través de internet o cualquier dispositivo tecnológico. Nosotros leemos así, evidentemente. Simplemente que no recomendamos que sea esa la única manera de leer. Y puestos a recomendar, recomendamos la lectura física con un libro en la mano. Y a ser posible con reuniones presenciales con otras personas, haciendo clubs de lectura de libros en concreto. Para conversar después. Lo tecnológico está muy bien, yo ahora estoy haciendo uso de lo tecnológico, pero como medio, no como fin. También recomendamos el atletismo, senderismo, montañismo. Y acabamos de decir que lo tecnológico está muy bien, pero como medio, no como fin. Y es que aquí hay una paradoja. Cualquier resistencia, cualquier crítica, cualquier actitud de denuncia, cualquier actitud de duda ante lo tecnológico, si quiero que tenga difusión, si quiero que se extienda más que en el espacio, en el tiempo, pues necesito la tecnología para dicha difusión. Y ahí el carácter problemático de criticar la tecnología a través de la tecnología. Porque si critico la tecnología de forma no tecnológica, mi radio de difusión es muy estrecho, al menos para el común de los mortales. También está el tema que nombramos libros como si eso fuese lectura, escritura presencial, y claro que lo es, pero para la construcción física del libro también hace falta tecnología. O sea, no es que el objeto libro sea un objeto claramente no tecnológico, un objeto puro de tecnología, ¿no? Para construir un libro hace falta tecnología. Y para saber más sobre esta actitud desestigmatizadora de la tecnología en nuestros modos de leer y escribir, recomendamos la figura intelectual de Carlos Scolari, un experto en ecología de los medios. Por eso animamos a que sigáis continuando la escucha de este vídeo, porque lo que a continuación asoma es una exposición de la posición desestigmatizadora de la tecnología respecto a nuestro modo de leer y escribir de Carlos Scolari en su conversación con el crítico que denuncia el impacto a veces
negativo, más que positivo, de la tecnología en estos modos de escribir Roger Chartier, en su libro de ambos, Cultura escrita y textos en red. Un texto de 2019 muy actual en 2022. Adelante la exposición de Carlos Scolari. Pasemos ahora a Carlos Scolari, quien piensa desde una disciplina nueva denominada Ecología de los medios. Y nos dice que la arqueología de los medios, y por arqueología de los medios se refiere a Uctamo, Parica, Kittler y Zelensky, la arqueología de los medios se propone estudiar los viejos dispositivos de comunicación a la luz del pensamiento de Foucault, de las palabras y de las cosas y la arqueología del saber. Las palabras y las cosas de 1966 y la arqueología del saber de 1969. Es decir, un interés hacia los artefactos muertos y hacia la materialidad de los viejos artefactos de comunicación. Y también bajo la inspiración de los trabajos de Harold Ignis, Marshall McLuhan o Neil Postman, los padres fundadores de la ecología de los medios. Asimismo, después de ellos, numerosos investigadores han abordado el estudio de los medios de comunicación a partir de los cambios, a partir de la evolución en dichos medios. Estudiar los cambios mediáticos a partir de una perspectiva evolutiva. Y es que Scolari nos dice que solamente una visión ecoevolutiva nos permite tener una visión sistémica, holística, de los cambios mediáticos en la prensa y en la televisión, que se pueden vincular con la aparición de la web y de los videojuegos. Para Scolari, la historia se mueve en un doble sentido. Por un lado, los cambios del pasado nos pueden ayudar a comprender las transformaciones del presente y por otro lado, y viceversa. Por otro lado, la digitalización que caracteriza a nuestro tiempo, dicha digitalización nos permite ver de otra manera otras transformaciones que ya acontecieron. Transformaciones en la esfera mediática, como la emergencia de la imprenta o la difusión del telégrafo. ¿Qué es un libro para Scolari? Sea lo que sea un libro, todavía mantiene un prestigio, pues supuestamente es un objeto que retiene, mantiene y difunde el saber de una época. Bueno, cada libro un saber parcial. El prestigio de los libros son lugares del saber. Pero nos dice Scolari que aunque el libro es un producto industrial, hecho por un editor, con un formato concreto a partir de una imprenta, sin embargo, el formato libro no se reduce al libro industrial de Gutenberg. El libro es una interfaz de lectura que tiene más de 2000 años de vida y que en un momento de su evolución dio un cambio evolutivo, dio un salto hacia la reproducción mecánica. Y ahora, en 2019 y 2022, está dando otro salto. Un salto hacia la reproducción y la circulación digital. Sin embargo, en este mundo digital estamos nombrando lo nuevo con palabras de lo viejo. Así, Tim Berners-Lee introdujo el concepto de página web, página, para referirse a lo que tenía delante de sí mismo, enfrente de sí, en la pantalla. Y de la misma forma que esos objetos que vemos en las pantallas y que simulamos el gesto de pasar páginas, pues los llamamos libros electrónicos. Muchos cambios. Y es que no hay ningún factor, ningún elemento de nuestra vida que no esté siendo alterado, no esté siendo cambiado o transformado por los cambios, las modificaciones digitales. Podrá decirse, pero es que la humanidad ha experimentado muchos cambios y algunos muy radicales. Sí, ya hemos pasado por transformaciones similares, pero nunca de manera tan acelerada. Antes nos dice Scolari que el paso de una interfaz de lectoescritura a otra tardaba siglos o incluso un milenio. Las tablillas duraron milenios, el papiro cientos de años y el códex manuscrito se mantuvo durante más de 1500 años, hasta la llegada de la imprenta de Gutenberg. Incluso tras la llegada de la imprenta tuvieron que pasar incluso varios siglos antes de que su difusión global fuese espectacular, hasta que se hiciese sentir su influencia de la imprenta, es decir, la influencia del libro impreso. Y finalmente, el libro impreso se convirtió en un objeto popular. Pues bien, la web apenas tiene 10.000 días. Es que la primera página web subida fue en agosto de 1991. Estamos ante sistemas complejos
Y cuando estamos ante un sistema complejo o dentro de un sistema complejo, cualquier pequeño cambio puede producir alteraciones muy profundas. Puede generar avalanchas de cambios. Scolari se plantea que podríamos imaginar un futuro del libro impreso pues semejante al futuro del disco de vinilo. Libros de tapa dura, como objetos de lujo, con papel de calidad, objetos artesanales, en definitiva, libros objeto. Supone Scolari que, claro, también a los copistas de la Edad Media y del Renacimiento, cuando irrumpió la imprenta, pues también debieron pensar que la imprenta era un invento del demonio, encarnación del mal. Y puestos a buscar enemigos, en los años 90 del siglo XX, el malo de la película era Microsoft, era Bill Gates. Ahora, en 2019 dice, y en 2022, pues el malo de la película es GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. ¿Pero son tan malos?, pregunta Scolari. ¿Debemos achacar única y exclusivamente a Amazon el declive de las librerías? ¿O no empezaron a declinar las librerías cuando los libros empezaron a venderse en grandes superficies y a venderse en los supermercados? Ahí comenzó el declive de la librería tradicional. Bueno, aunque Scolari tampoco pone Amazon, quizá no diga es un demonio, pero tampoco dice que es un santo Amazon, porque considera que no es bueno que una única empresa controle una gran cantidad de sector económico, que una gran empresa controle buena parte del comercio mundial, y no solo de libros. Scolari lo que hace es reivindicar el concepto de inteligencia colectiva. Por nuestra parte, nosotros proponemos la rectificación por colectividad inteligente, porque si hablamos de inteligencia colectiva, quizá creamos que en todas las cabezas tenemos algo llamado inteligencia, y bueno, en este caso dice Scolari, pues nos podemos conectar con los demás, entonces sería una inteligencia colectiva, como si tuviésemos dentro de nuestros cerebros un objeto concreto llamado inteligencia con la característica de ser colectiva. Quizás al revés, tenemos conexiones entre los demás, dejamos de ser individuos cuando nos interconectamos, y en esas conexiones, esa colectividad puede ser una colectividad estúpida o puede ser una colectividad, que es lo interesante, inteligente. Lo de inteligencia colectiva lo dice Scolari para recordarnos que sobre esa inmensa inteligencia colectiva, pues Amazon montó un exitoso modelo de negocio basado en las recomendaciones, en las estrellitas que hacen los usuarios. También nos dice Scolari, bueno, no lo dice directamente, pero es una deducción que podemos hacer, es como si nos dijese, no seamos ingenuos. ¿Qué pasa? Que si nos criticamos solamente a Amazon, entonces parece que hagamos buenos, que hagamos santos, que mitifiquemos al circuito editorial tradicional. Y nos dice Scolari, es que en el circuito tradicional editorial había y hay explotación. Bueno, de hecho, dice que siempre hubo explotación en las imprentas. De hecho, Gutenberg es un empresario que se adelantó a la revolución industrial. Como decía McLuhan, el libro, el objeto libro, fue la primera mercancía producida en masa. Es decir, que así tendríamos a Gutenberg como un precursor del Fordismo. Gutenberg, un pionero de Ford. Y es que esto es muy interesante lo que nos dice Scolari, que las soluciones creativas siempre vienen de gente que trabaja fuera del sistema, fuera de la norma, fuera de la tradición, y al final acaba transformando dichas normas, dichas tradiciones, pero gente que viene de fuera de un sistema. Es que Gutenberg no era copista de libros, era orfebre. Es que a ningún copista medieval nunca se le hubiese ocurrido inventar la imprenta. Asimismo, en la actualidad, a ningún editor, a ningún librero tradicional se le podría ocurrir inventar algo como Amazon. Es que claro, Jeff Bezos, ¿qué era? Pues era un empresario cuya especialidad era el comercio electrónico. Otra historia. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con la interconexión. Y claro, cuando la interconexión crezca tanto que todos los objetos estén interconectados, pues en ese momento la captación, la manipulación de datos será exponencialmente superior a la captación, manipulación que hay en la actualidad, en 2019-2022. Pero preguntamos nosotros, ¿todos los objetos se pueden interconectar? Recordamos el concepto fundamental de Gustavo Bueno, Simploqué, cogido de la filosofía de Platón. Simploqué quiere decir entrelazamiento, pero un entrelazamiento que no está todos los objetos conectados con todos porque no se puede.
Tampoco se puede lo contrario, el superautismo, de que haya objetos totalmente tan individualizados que no se relacionan con nada, ni nada, o sea, ni hay ningún objeto que esté completamente aislado, ni tampoco todos los objetos están relacionados completamente con todos entre sí. Es una situación intermedia que se llama simple-que, en la que todos los objetos están entrelazados con algunos otros objetos, pero no con todos. Y aquí nos dice Scolari que cuando todos los objetos estén interconectados, la captación y manipulación de datos será exponencialmente superior. Claro, pero ¿eso es posible? Antes no era posible. Y bueno, todavía hay bibliotecas y librerías, pero en el mundo de las bibliotecas y las librerías, ¿qué pasaba? Pues que eran instituciones muy interesantes, tanto bibliotecas como librerías. ¿Por qué? Precisamente lo que estamos diciendo, permitían la interconexión del sujeto potencialmente lector o comprador, en el caso de una librería, con todos los objetos libres del mundo. No, pero con una variedad amplia de objetos libres. Pero ¿cómo podemos mantener las bibliotecas y las librerías en el supuesto de que las compras cada vez sean más por medios digitales? Pues convirtiendo las bibliotecas y las librerías, nos dice Scolari, en lugares de debate, en clubes de lectura. Y también para que perduren los contenidos. El libro papel, pero si el papel se estropea, al final va a fenecer. Sí va a fenecer, pero ¿qué pasa? ¿Qué os creéis? Dice Scolari. Es que porque algo esté digitalizado, que os creéis que es eterno. Dice Scolari que confiamos demasiado en la tecnología digital. Creemos que porque esté en formato digital, los textos van a perdurar siempre. ¿Acaso todas las páginas web que se han creado, todas existen, todas son recuperables? ¿Todas se pueden consultar? ¿Acaso podemos leer los contenidos que se introdujeron en CD-ROM? ¿Quién tiene un lector de CD-ROM en su ordenador actualmente? En el pasado nos dice Scolari que ocurren fenómenos curiosos, no previstos. Por ejemplo, muchos textos que fueron escritos sobre piedra para durar siglos, pues al final se perdieron definitivamente. Y otros textos pensados para el día tras día, como las tablillas, como los papiros administrativos, pues algunos de ellos han sobrevivido incluso miles de años. Y se pregunta Scolari, ¿podremos leer en PDF dentro de 100 años? Si en 2019 ya ni siquiera podemos leer ningún CD-ROM. Pero es más, es que nos dice que lo irónico es que podemos leer una tablilla escrita hace 6.000 años o un libro impreso por Gutenberg en 1450, pero no podemos leer un soporte digital de hace 20 años. En definitiva, ¿qué nos está diciendo Scolari? Que no está mal, o incluso se puede decir que está bien, que se digitalicen los fondos de la biblioteca y de los archivos, pero la copia en papel siempre es necesaria, por lo que pueda pasar. ¿Y qué cosas han pasado ya con la digitalización? Bueno, pues con las primeras digitalizaciones de textos, lo primero que se perdió fueron las enciclopedias físicas, las enciclopedias impresas. Y así se puede decir que Wikipedia destruyó la típica enciclopedia de papel que había en cada casa. ¿Quién se compra actualmente una enciclopedia de papel? En el fondo, todo lo que estamos hablando para Scolari son cuestiones políticas, incluso a nivel concreto. Tanto el diseño de una interfaz como su uso son prácticas políticas. Y aquí se da una dialéctica entre grandes empresas que intentan monopolizar el control y el poder de ciertos contenidos, de cierto acceso a cierto contenido, de cierta difusión de ciertos contenidos, y luego otros individuos, de forma individual o de forma colectiva, colectividad inteligente, decimos nosotros, pues pueden hacer operaciones en pro de lo que ellos creen hacia una democracia más auténtica, un acceso más libre al conocimiento. Nos dice Scolari que a las estrategias de los grandes actores corporativos se oponen las tácticas. Unos tienen estrategia a largo plazo, las grandes corporaciones, y los individuos o las colectividades inteligentes tienen tácticas más a corto plazo, de infinidad de organizaciones e individuos que luchan por la democratización del conocimiento en las redes. Y a todo esto hemos hablado de organizaciones. ¿Cuál es el papel de la universidad? Pues nos dice Scolari que debería ser un papel más radical, porque nos dice que es injusto que los lectores deban pagar por acceder a los resultados de una investigación científica que ha sido financiada por todos los contribuyentes. Y además, es que las mismas editoriales científicas que gestionan los rankings de publicación científicas, y todo esto con respetados especialistas que hacen de correctores ciegos gratis.
Pues los mejores científicos del mundo escriben de forma gratuita. Mientras, y esto es lo gracioso, que no lo es, las universidades y los estados pagan cifras exorbitantes por esos contenidos. Ya vemos que en esta crítica coinciden tanto Scolari como Chartier. Y Scolari también habla de la ilustración. Y claro, nos dice que un tema interesante actualmente es el resurgimiento en clave digital de esa utopía de la época de ilustración que tenía que ver con el acceso al conocimiento público y cívico, un conocimiento para todos. En un principio el movimiento cibercultural pues prometió grandes esperanzas y expectativas con discursos utópicos de democratización textual, que luego se han verificado esas democratizaciones, los textos han sido accesibles a todo el mundo y de forma prácticamente ilimitada. Pues no, dicho acceso luego se ha visto que ha sido limitado. ¿Limitado cómo que limitado? Si tenemos la operación de gestionar hipertexto, que nos puede llevar los contenidos a otros, unas imágenes a otras, unos textos a otras imágenes, imágenes a textos, podemos viajar por los enlaces. Bueno, pues nos dice Scolari que el hipertexto es esa gran confusión textual que se vive en las redes. ¿Por qué? Porque vivimos dentro de una fragmentación textual. Sí, tenemos acceso a multitud de textos, pero textos fragmentarios y que a su vez nos van fragmentando. Y en este contexto nos dice Scolari que no es casual que hoy, se refiere a 2019, podríamos decir 2022, se esté dando un boom de la microficción, y sobre todo en Iberoamérica. ¿Por qué? Porque el texto breve se escapa. El texto breve es que ni siquiera es líquido, es gaseoso. Y además, estamos todo el rato intentando definir libro, que no lo se puede por la dificultad del fenómeno en sí. Pero al menos sabemos que un microtexto no encaja en ninguna definición de libro. ¿Y por qué no encaja? Porque en esta ecología mediática tan fragmentada en la que vivimos, pues pasamos poco tiempo en muchos medios. Entonces, poco tiempo, no nos da tiempo para poder leer un libro cada vez que llegamos a cierto medio. Solo tenemos tiempo para leer microtextos. Por eso, a la hora de escribir, ¿qué escribimos? Microtextos. Claro, pero aquí hay distintas generaciones. El que viene de la cultura librocéntrica, el que viene de dicha cultura, pues claro, el texto breve se puede decir que no existe. Evidentemente, claro que existe, pero el que viene de una cultura librocéntrica, pues no le otorga el carácter de elemento cultural, o al menos no de gran cultura, al texto breve, al meme. Eso son anécdotas. Es más, se considera que su consumo, se considera para quien venga de la cultura librocéntrica, su consumo de estos microtextos es una pérdida de tiempo. Y hablando de tiempo, ¿cómo empleamos el tiempo? ¿Cómo nos pasamos el día? Pues continuamente escribiendo y leyendo microtextos, microimágenes. Bueno, eso micro dependerá del tamaño de la pantalla que tengamos delante. Porque leemos, escribimos y vemos imágenes en distintos formatos y en distintos dispositivos. Y en esos dispositivos, en esos formatos, es donde se da esas lógicas, esas otras operaciones, sí, hipertextuales, pero fuera de control. Y unas lógicas hipertextuales donde se verifica la teoría de Josh Landau, que postulaba la pérdida de poder del autor. Pero claro, ¿esto qué es? ¿Un juego de suma cero? Si uno pierde, ¿quién gana? Si pierde el autor, que se va diluyendo, cada vez tiene menos poder, ¿quién es cada vez más activo? El lector, que adquiere un rol interactivo. Sí, pero claro, mucha hipertextualidad, pero nunca las editoriales habían recibido tantos candidatos de libro, tantos manuscritos de ficción, como ahora. Se refiere a 2019. Pero en 2022 también. Hay mucha gente escribiendo ficción. Mucha gente joven escribiendo ficción. Y muchos de estos que escriben novelas quieren publicar en papel. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Son dos mundos separados, son dos mundos en interconexión. Es una dialéctica, un mundo ganará al otro, ninguno perderá. Pues esta conversación de Chartier y Scolari nos permite a nosotros pensar qué está pasando con la escritura y la lectura en esta mezcla, en esta dialéctica, en este enfrentamiento, en esta colisión, en este entrelazamiento, en este consenso, en este disenso entre mecanismos tradicionales de escritura-lectura y mecanismos digitales de escritura-lectura.
Estamos a 11 de octubre de 2022. No hace tanto que murió Javier Marías. Es el último escritor en lengua española que escribía con máquina electrónica, que no escribía en un procesador de textos, Word o lo que sea. Escribía en máquina electrónica. Es el último. Claro, y algunos actualmente, 2019 y 2022, ¿por qué quieren escribir en papel? Pues que el libro en papel, sobre todo una tesis doctoral, que ahora muchas ya están todas digitalizadas, pero una tesis doctoral en papel pesa más para el currículum. Otro tema es el de la reducción del tamaño de las tesis doctorales en ciencias sociales y especialmente en estudios de comunicación. Aunque bueno, en 2019, en el campo de las humanidades, pues todavía había tesis de más de 700 páginas. Como muestra nuestra propia tesis doctoral, Análisis de debate académico, estrategias discursivas, presentada finalmente en abril 2021 en la Universidad de Córdoba, pues contaba con más de 800 páginas. Pero bueno, eso no es lo normal. Lo normal es la brevedad científica. La brevedad científica también está llegando a los formatos positivos. Los científicos se exponen cada vez de forma más escueta, más sintética, más directa. Y claro, nos dice Scolari que la influencia de las famosas charlas TED, que tienen un máximo de 18 minutos, pues todo esto ha influido mucho a la hora de exponer de los científicos y de todo el mundo en general. Y es que un investigador del siglo XXI tiene que dominar una serie de recursos expresivos y discursivos muy amplio, desde una tesis doctoral hasta un artículo científico, hasta comunicaciones presenciales, hasta comunicaciones audiovisuales. Algunas comunicaciones son ponencias que a lo mejor con suerte puedes tener hasta 30 minutos o 20 minutos de exposición, otras son de 10 minutos, a lo mejor en 10 minutos tienes que exponer prácticamente tu tesis doctoral entera o tu última investigación, 10 minutos con suerte, a veces tienes 5 minutos. También tienes que saber escribir tweets que tengan que ver con tus investigaciones científicas, manejar bien las redes sociales, es decir, operar de forma eficaz en formatos tanto breves como extensos. Nos dice Scolari que la tesis tradicional no va a desaparecer, pero quizá lo que sí va a hacer es explotar, transformarse en diferentes lenguajes, en diferentes medios, y aparecerá la tesis como narración transmedia. Transmedia, precisamente hoy, 11 de octubre de 2022, pues el teórico de literatura Jesús González Maestro pues publicaba un vídeo que entre muchas cosas decía que no hay congreso actual de humanidades, de ciencias de la sociedad, que no tenga palabras parecidas a transmedia, hipertextual, cosas de este estilo. Y para Jesús G. Maestro esto es un comodín para cuando quieres aparentar ser más que posmoderno, pero en realidad son palabras que no es que digan poco, es que a lo mejor no dicen nada. Eso en el ámbito europeo, también estadounidense, pero ¿qué pasa en el contexto iberoamericano? Pues en el contexto iberoamericano nos dice Scolari que las investigaciones en medios, la investigación que tiene que ver con la comunicación, pues tenían una lógica, unas operaciones que se acercaban más al contexto de las humanidades. Incluso dice que en 2019 se produjeron más ensayos que no artículos científicos en el ámbito de las humanidades en Iberoamérica. Pero asimismo reconoce Scolari que se aprecia un deslizamiento hacia trabajos cada vez más empíricos en el contexto de las ciencias sociales. Publicaciones que cada vez son menos ensayísticas y adquieren un tono más aséptico, como el típico artículo científico. Y respecto a las tesis doctorales, ¿por dónde han venido los recortes? Los recortes en la extensión, pues sobre todo en el marco teórico y sobre todo en describir el estado de la cuestión. Que antiguamente ambas cosas, estado de la cuestión y el marco teórico, podía ser 50% de la tesis. Bueno, eso en el mundo académico. Y en el mundo no académico, pues reconoce Scolari que estamos asistiendo a un boom de la producción de ficciones breves, en sentido aforístico. Relatos muy cortos. Y aparecen publicaciones impresas, sí, que tienen que ver con aforismos, pero que son recopilaciones de aforismos, son antologías. Y vuelve a recordarnos que esto es un fenómeno muy iberoamericano. Y nos dice que lo interesante de este fenómeno es que muchos autores que escriben microficciones, pues luego en realidad son profesores universitarios sobre temáticas de medios de comunicación. Y también son profesores de literatura. Por un lado son expertos en las grandes novelas decimonónicas, y su continuación en el siglo XX, son expertos en los
grandes medios de comunicación de masas y a su vez son escritores con formatos breves. Pero claro, nos dice Scolari que esto no es casual, porque la ecología mediática que nos rodea o en la que estamos insertados, pues es una ecología mediática fragmentada, donde los productos culturales son átomos, lo que se consume son átomos culturales. Y encima, pues claro, fragmentos siempre se han consumido. Muchas novelas decimonónicas en realidad aparecieron como folletos, folletines, de una aparición quincenal. Y también antes en el siglo XIX había lectores impacientes. Ni siquiera el Quijote se pensó, se diseñó, se planeó de una tacada entero, tal como lo conocemos ahora. Una segunda parte de 1615, una primera parte de 1605, incluso supuestamente pues parece ser que todo emergió pues, de una novela ejemplar que llegaba hasta el capítulo 6, en el que Sancho Panza ni existía, ni estaba ni se esperaba. Y luego, el producto literario del Quijote, al final, fue creciendo. Bueno, entonces decimos, ya había antes difusión fragmentaria, no se inventó de ahora, también antes había lectores impacientes. ¿Cuál es la novedad de ahora? La aceleración, o ya incluso hiperaceleración. ¿De qué? De la circulación textual. Llegará un momento que no se va a leer nada porque los textos van a pasar tan rápido que no va a haber tiempo de leerlos. Entonces, ¿qué? ¿Van a tener que ser más cortos todavía? ¿Que habrá textos de una sola palabra? Lo siguiente que va a ser textos de una letra. Pues lo siguiente que va a ser entonces textos sin letra. Eso lo estamos comentando nosotros. Lo que comenta Scolari es que, de todos modos, sí, mucha difusión y irrupción de lo pequeño, pero en nuestra cultura, en 2019, 2022, parece que lo extenso todavía tuviera mucho más prestigio que lo breve. Lo extenso y lo breve. ¿Hay más dialécticas? ¿Qué dialécticas conceptuales utilizamos para entendernos? Pues nos dice Scolari que antes había otras dialécticas, algunos todavía las quieren utilizar, de lectura intensiva, lectura extensiva. ¿Pero qué nos está diciendo Scolari? Que la llegada de las nuevas textualidades digitales, sumida a los cambios en las prácticas de producción, circulación e interpretación, pues están llevando a que dicha oposición que estamos diciendo entre los conceptos lectura intensiva y lectura extensiva, pues empiece a desaparecer. O no sea una dialéctica suficiente, no alcance suficiente nivel analítico, y entonces aparecen otros conceptos clave, como ¿qué? Lectura discontinua, lectura fragmentada, lectura dosificada o lectura transmedia, que hemos dicho antes, Jesús G. Maestro nos diría, ¿y acaso significa algo? Todos estos adjetivos que ponemos, lectura transmedia, ¿qué va a significar? Esto de lectura, pero de escritura también. Aparece escritura colectiva, escritura polifónica. Si cada mes aparece un adjetivo nuevo para añadir a escritura o lectura. Claro, con tanta irrupción de adjetivos de lectura y escrituras nuevas, lo que dice Scolari es que teorizar sobre lo que está pasando en el mundo de la comunicación es que es muy difícil. Y además, teorizar, ¿qué es teorizar? Ya sabemos por los griegos que tiene que ver con cierto tipo de observación, detallada y pausada, detenida en el tiempo. Teorizar necesita reflexión. Entonces, ¿cómo vamos a teorizar si no tenemos tiempo para reflexionar sobre un fenómeno concreto? Y aparte de tiempo para reflexionar, luego necesitamos tiempo de asentamiento. Y hoy, sencillamente, no disponemos de dicho tiempo. Es más, que los cambios, cada día aparece un cambio. Aunque yo ahora diga el cambio último desde 11 de octubre de 2022, por muy rápido que sea subiendo este vídeo, pues ya habrá habido otro cambio, me habré quedado desfasado. Claro, cuando queríamos entender la lógica de la web, entonces va y nos llega la web 2.0 o web colaborativa, con sus blogs. Bueno, cuando queremos entender ya los blogs, pues nos llegan los microblogs, que son las redes sociales. Claro, todo esto, cada una de estas irrupciones ha ido descolocando a los investigadores. Llega un momento que sus investigaciones pues, son obsoletas antes de lanzarse a ser publicadas, a ser evaluadas. Y es más que hay tanto cambio a la hora de escribir ahora y de comunicar que operaciones aparentemente antaño disparatadas, creativas, imaginativas, innovadoras, que antes eran propio de las vanguardias artísticas,
ahora las puede hacer cualquiera, y también porque tenemos tecnología suficiente. Gestos que antes eran exclusivos, gestos que antes eran minoritarios, ahora son gestos generalizados, que los puede hacer cualquiera. Nos estamos refiriendo a gestos que antaño podían ser tener el tono literario como de algo excelso o de algo vanguardista artístico, pues ahora son tonos normales, cualquiera puede hacerlos. Y tanto cualquiera puede hacer cualquier cosa relacionada con la escritura, que Scolari ha detectado entre 2015 y 2019 que hay muchos jóvenes que se están lanzando a la producción de ficciones. Y hay plataformas que permiten, que facilitan la publicación de miles de relatos. Plataformas como Wattpad. Y en 2003, Henry Jenkins introdujo el concepto narración transmedia, la famosa narración transmedia, que ya lo hemos comentado. Comentado en el sentido de, ¿acaso significa algo añadir transmedia a narración? ¿Qué querrá decir narración transmedia? Bueno, para Jenkins tendrá que ver con esa articulación que se da entre la industria de los medios y la cultura colaborativa. Mucha gente puede colaborar utilizando medios a los que tienen acceso. Y al final, claro, sus productos narrativos son otros. Son transmediales. Bueno, y eso lo podrás hacer si estás mínimamente alfabetizado mediáticamente. Porque claro, nos dice Scolari que la alfabetización mediática pues se propone enseñar a los jóvenes cómo interpretar el contenido de los medios, pero claro, desde una perspectiva crítica. Es que al final acabamos en el contexto de la competencia filosófica. Si no sabemos leer, ¿de qué nos sirve que nos lleguen miles y miles de estímulos textuales? Si no sabemos ser rigurosos, racionales, argumentativos, perspicaces, perspicuos, minuciosos, detallistas, ¿qué vamos a pretender escribir? Por mucha facilidad tecnológica que tengamos y para luego difundir nuestro texto o nuestro producto. No, pero aquí alguno podrá decir que no, que las nuevas generaciones sí que pueden hacerlo. No podrás tú, que eres un viejo en el mundo digital. Hay gente que es nativa digital. Bueno, pues Scolari está en contra del concepto que él llama mito del nativo digital. Todo lo contrario, nos dice Scolari. Esas competencias tecnológicas que tienen que ver con la lectura y la escritura, que incluye habilidades para escribir, habilidades para editar un vídeo, habilidades para gestionar un canal de YouTube, habilidades para tomar preventiva para todo lo que tenga que ver con políticas de privacidad. Todas esas habilidades están distribuidas de manera desigual. No todos los jóvenes o los no tan jóvenes tienen más o menos por igual el nivel de estas habilidades. Es que el concepto de nativo digital lo introdujo Max Presky en 2001 y precisamente Max Presky es una de las personas asesoras en la institución educativa SEC en todo lo que tenga que ver con lo que estamos hablando, cómo manejar en el mundo educativo los nuevos discursos. Pues, claro, un par de años más tarde, 2003, pues Max Presky ya tuvo que echar marcha atrás. Ya tuvo que decir que él se había dado cuenta de que la expresión nativo digital no era la expresión más afortunada. Fue entonces cuando empezó a hablar de saberes y competencias. De lo que no cabe duda, dice Scolari, que claro que sí que las nuevas generaciones están creciendo en un ambiente mediático diferente al de las generaciones anteriores. Y eso, claro, eso tiene que ver con consecuencias a nivel cognoscitivo, se conoce de otra manera porque se percibe el mundo de otra manera, hay consecuencias también a nivel perceptivo, a nivel cognoscitivo, pero claro, sí, a todo esto sí, pero esto no implica que todos los jóvenes sean superdotados en lo digital. Por el contrario, se puede apreciar un panorama muy distinto, un panorama muy complejo, con jóvenes que sí, algunos demuestran tener grandes talentos, grandes habilidades, grandes capacidades, y hay otros jóvenes que no, y hay otros jóvenes que realizan un consumo casi más mediático, un consumo de la época de los medios masivos, como si no se hubiesen enterado de los cambios digitales, o utilizan los nuevos medios digitales interactivos con una mentalidad de los antiguos medios masivos. La cosa es bastante compleja. Entonces, ante esto, ¿qué tiene que hacer la escuela? Pues ante esto la escuela lo que tiene que hacer es contribuir a democratizar que todas esas competencias tecnológicas que se van generando y desarrollando en ámbitos informales, en ámbitos fuera de la formalidad escolar, pues saber introducirlas
con una guía docente, saberlas introducirlas en el ámbito formal, académico, escolar, institucional. Y es que además que no todos son competencias digitales. También hay competencias que no son digitales, son narrativas que existían antes de lo digital. Hay competencias éticas que existían antes de lo digital. Hay competencias ideológicas que existían antes de lo digital. Un ejemplo de cómo trabajar dentro de la escuela, recuperando las prácticas que los jóvenes están desplegando fuera del ámbito educativo, nos dice Scolari, es la actividad didáctica de aprender y ejercitar las diferentes figuras retóricas, por ejemplo, a través de la producción de memes, ver en qué tipo de meme que se está realizando o realizar memes a propósito y conectarlos con cierta figura retórica, ver todas las figuras retóricas a partir de memes, ya hechos por otras personas o hechos por el alumnado. Es más, porque es que fuera del ámbito escolar los jóvenes ya están operando y manejándose con dichos memes. Falta educarles de que se den cuenta de qué aspectos retóricos tienen que ver esos memes que utilizan y con los que operan. En síntesis, el mensaje de Scolari es el siguiente: atención, fuera de la escuela los jóvenes están aprendiendo a hacer cosas con los medios. No estigmaticemos estas prácticas, hay que recuperarlas y aprovecharlas dentro de la escuela. Debemos huir del mito del nativo digital, según el cual los jóvenes son súper creativos y lo saben todo. No, los jóvenes no lo saben todo, nosotros los jóvenes lo saben todo, pero tampoco pensemos que son una generación ignorante, que solo es víctima de los medios. Ni son supergenios nativos digitales, ni tampoco son unos completamente ignorantes víctimas de los medios. Y si algunos lo son, según Scolari, habrá que educar. Esa es la misión de la educación, evitar que sigan ahí o que aterricen allí. ¿Qué nos recuerda Scolari de Umberto Eco? Pues que decía que el libro es un objeto perfecto. Umberto Eco decía, el libro es un objeto perfecto. ¿Qué nos decía de la televisión? Bueno, pues que existe una idea de la televisión como servicio público que Eco denominaba paleotelevisión, pero claro, ese concepto de paleotelevisión pública estalló en mil pedazos, en múltiples pedazos, con las múltiples cadenas y canales televisivos en los años 80 del 20. Bueno, Umberto Eco está hablando del contexto italiano, con Berlusconi, privatización, y entonces a partir de entonces Eco empezó a hablar de la neotelevisión, que tiene que ver con la fragmentación, una televisión que se puede realizar gracias a avances tecnológicos de la televisión por cable, los satélites, pero claro, con la llegada de la web, incluso la neotelevisión quedó atrás, porque ahora tenemos plataformas audiovisuales, Netflix, YouTube, también es una plataforma audiovisual. Pareciera, nos dice Scolari, que los investigadores de la comunicación están condenados a un movimiento, a una oscilación pendular, que podemos ir desde la crítica de los cambios a las soluciones tecnológicas al elogio, a la aceptación y la crítica de dichas novedades tecnológicas. En dicha dinámica pendular, pues hay épocas en las que en un periodo concreto, pues lo que se piensa es, lo que predomina es que las nuevas tecnologías tienen que ver con procedimientos manipulativos, de manipulación. Es decir, estaríamos ante concepciones manipulatorias de los medios de comunicación. Pero claro, hay otros momentos, hay otros periodos en que los investigadores se creen que los espectadores son capaces de hacer una interpretación crítica de lo que reciben de los medios de comunicación, como si los receptores fuesen siempre críticos. Y claro, bajo esta concepción crítica, a partir de la acción crítica, estamos diciendo, de los receptores, lo que se relativiza es el supuesto poder de los medios. Porque claro, el medio podrá tener toda la intención manipuladora que quiera, pero claro, si tenemos los receptores que son tan críticos, pues claro, ese poder manipulador se va a diluir. Lo que nos dice Scolari es que en 2019 están atravesando una fase claramente manipulatoria de los medios, sobre todo en las redes sociales, que se encuentran bajo sospecha. Claro, esto de poner las redes sociales sobre sospecha, pues es lo mismo que decía Chartier. Bueno, Chartier llegaba a decir incluso la palabra pánico, y aquí bajo sospecha. Los dos señalan dónde está el peligro. La diferencia es la actitud. ¿Qué hacer entonces? Chartier era reacio que entrasen a la escuela, o podía entrar, pero que se conservasen otras metodologías tradicionales.
no tenía claro si tenía que entrar, pero claro, Scolari lo tiene claro precisamente por eso, por esas amenazas en las redes sociales, que es necesario que la escuela se active. Es necesario que en las escuelas, pues, no se puede dejar que la competencia transmedia no se trabaje, o que se trabaje solo en el ámbito informal, los jóvenes a su manera, que sean autodidactas, o con una colectividad, no sé, inteligente o estúpida, que así se vayan formando. No, no, dice Scolari que dentro de los colegios, dentro de las escuelas, dentro de instituciones educativas, se debe recuperar todas esas actividades tecnológicas para guiarles dentro de un contexto formal, formalizado. Scolari nos ha hablado de Eco, Humberto Eco, y también nos habla de McLuhan. Nos recuerda o nos sintetiza McLuhan en un eslogan: los medios nos modelan de manera inconsciente. Y es que nos dice Scolari que la mirada ecológica de los medios no existiría sin McLuhan. Claro, es que nos dice Scolari que una cosa es poner a los medios bajo sospecha y otra cosa es rebasar la sospecha y entrar ya y adquirir un tono apocalíptico. Y nos recuerda Scolari que tanto el libro impreso como las enciclopedias, como la institución de la general de ilustración, pues fueron tres fenómenos entrelazados, pues no es raro que los tres fenómenos, el libro impreso, las enciclopedias y en general la ilustración, hayan entrado en crisis a la vez. Pero claro, nos recuerda que ya en su momento la proliferación de libros, eso se vio como algo peligroso. O sea, al ver un peligro en las novedades mediáticas, esto no es nuevo. Lo dice Scolari, siempre ha pasado. Eso que haya muchos libros, era muchos peligros por ahí circulando. Pero no solo la Iglesia veía peligro en muchos libros, también las autoridades civiles. Y bueno, cuando en el siglo XIX ya se normaliza, se institucionaliza socialmente el nuevo formato narrativo de la novela, pues claro, también al principio la novela pues era muy peligrosa. Por la novela podían circular muchas ideas. La novela trajo muchas críticas. Que a Flaubert por escribir Madame Bovary lo juzgaron. ¿Y qué se decía de la novela? ¿Cuál era el peligro de la novela? Pues dos, causaba inapetencia y aislamiento. Casualmente nos dice Scolari lo que se dice en 2019 de los videojuegos. Claro, habría que preguntarnos nosotros, ¿acaso Scolari estás haciendo una comparativa de los videojuegos con las novelas? ¿Puede haber equivalencia entre las novelas y los videojuegos? Bueno, Scolari simplemente nos dice que ¿cuáles son los peligros de la novela? Inapetencia, aislamiento. ¿Cuáles son los problemas de los videojuegos? Inapetencia, aislamiento. Y nos dice, es que cuando apareció en el cine, pues también empezaron a haber críticas. Ya en 1913 se publicaron trabajos críticos donde se decía que cuidado con el cine, que los espectadores no iban a ser capaces de notar la diferencia entre la realidad y lo que ocurría en la pantalla, que era una ficción audiovisual. Bueno, al principio lo de audio, bueno, había música de las orquestas que había presencialmente, pero bueno, la ficción que había en la pantalla, el espectador temían que no lo iba a saber que era una ficción, que iba a tomarlo por realidad. ¿Qué pasa? Todos los espectadores eran nuevos Quijotes de la primera parte sobre todo. Y cuando llegó la radio, pues también hubo toda una avalancha de estudios avisando de sus peligros. Y claro, por no hablar de Orson Welles y las crónicas marcianas por radio, que esa noche, con esa emisión, causó pánico en algunos estadounidenses que escucharon ese relato ficticio. Y luego en la década de los 50, sobre todo, bueno, ya había llegado antes, pero en la década de los 50 del 20, les llegó el turno al cómic, que también era el peligro número uno de la sociedad cultural, a punto de que en Estados Unidos fue víctima del macartismo, porque se decía que los cómics destruían la mente de los jóvenes, igual que la televisión. O sea, la televisión llegó después, pero eso se empezó a decir, la caja tonta, que entontecía los cerebros de los jóvenes. Y ahora todos esos discursos con ese tono crítico apocalíptico, actualmente en 2019 se repiten. ¿Sobre qué objeto? Los videojuegos, sobre las redes sociales y en general sobre los dispositivos móviles. Nos cuenta Scolari la anécdota de la famosa psicóloga del MIT, Sherry Turkle, que pasó a investigar las comunidades virtuales de los años 90 del 20 con una actitud optimista respecto a la variedad de experiencia que se podían vivir en las redes, a girar ella en el siglo XXI su mirada a 180 grados y producir ella un
un discurso hipercrítico sobre las redes sociales, pues los jóvenes solo están atentos al teléfono, sin hablar con los amigos que tienen físicamente al lado, sin hablar con ellos. Y decía, antes nos quejábamos de la tele, pero me estoy dando cuenta que al menos viendo la tele hablábamos entre nosotros, que ahora no ocurre eso. Entonces nos dice Scolari que no sería extraño que algún día vengan otras tecnologías mediáticas mucho más peligrosas que los actuales dispositivos móviles, o más peligrosos que las redes sociales, incluso. Entonces, ¿qué está diciendo Scolari? Que el miedo que tiene Scolari es que estos terrores tecnomediáticos se estén repitiendo en la actualidad, respecto a las redes sociales, los videojuegos. Porque claro, él nos dice es que cuando uno toma una distancia y mira la arqueología de los medios, mira la evolución de los medios, se está dando cuenta que estamos cayendo ahora en las mismas lecturas erróneas del pasado. Y preguntamos nosotros, ¿que las antiguas lecturas fuesen erróneas? ¿Eso quiere decir que nuestra actual lectura, ante las supuestas amenazas y peligros de las nuevas operaciones mediáticas, tecnológicas de escritura-lectura, también tengan que ser erróneas ahora, porque así lo fueron en el pasado? Lo que nos dice Scolari es que nos vemos en un territorio de conflicto político. Todo esto es política, al fin y al cabo, donde juegan sus cartas actores muy grandes. Por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea está intentando, supuestamente, pues demarcar el campo a estas grandes corporaciones. China, pues también es otro gran actor que impone condiciones a las empresas occidentales. Y además que China está desarrollando sus propias plataformas mediáticas, como WeChat. Pero claro, nos advierte Scolari que las grandes corporaciones empresariales, comerciales, tecnológicas, son muy potentes. Y a los estados les cuesta mucho ponerles límites. Y claro, como a nivel de crítica no hay organizaciones, hay colectividades no son inteligentes, pero las hay de colectividades, pero no hay grandes organizaciones a nivel transnacional. Entonces, como no las hay, es muy difícil controlar y condicionar el funcionamiento de las grandes corporaciones tecnomediáticas. Por otro lado, es que las redes sociales son parte ya de nuestra vida. ¿Cómo nos vamos a arrancar algo que es vital en nosotros, nuestra existencia? Resulta impensable el mundo actual sin las redes sociales. ¿Qué nos dice Scolari? Pues claro, educación, que hay que fomentar y trabajar los usos educativos de la tecnología, como el tema de la prohibición. ¿Qué es esto de prohibir los móviles en los colegios? Nos dice Scolari que eso lo que produce es efectos contraproducentes. Lo que hay que asumir es que nos encontramos al final de un ciclo, al final del iluminismo, que tenía en el libro objeto pues el eje principal central de su cultura, de sus prácticas y de sus discursos. Vamos a ver, la idea de que la escuela debe formar ciudadanos cívicos con ciertos conocimientos técnicos proviene de la Prusia del siglo XVIII, luego que vino por la Revolución Industrial, con sus escuelas de arte y oficios, que tenían en la fábrica la meta y el modelo. O sea, el modelo de escuela era la fábrica y el objetivo final de los escolares era entrar en la fábrica. Bueno, algunos como trabajadores y otros como dirigentes, pero al final todos en la fábrica. Sin embargo, nos dice Scolari una obviedad, pero que hay que asumirla, que ya no vivimos en una sociedad industrial. Entonces la escuela tendrá que ser de otra manera. Es que hoy los alumnos pues van haciendo trabajos con proyectos concretos, las aulas ya no están organizadas de manera industrial. ¿Por qué? Además que la tecnología también es utilizada de otra manera. Pero dice Scolari que no solo es que la escuela tradicional haya entrado en crisis, todas las instituciones que tuvieron que ver con la modernidad, que emergieron en la modernidad, han entrado en crisis. La escuela tradicional, los partidos políticos, los sindicatos, están entrando en crisis. Los parlamentos, claro, la escuela no podía ser una excepción. Y es que para Scolari los valores democráticos son innegociables. Los valores democráticos no se pueden cambiar, pero lo que sí se debe cambiar son las interfaces donde esos valores se enseñan y se ponen en práctica. Chartier nos decía, para poder distinguir entre falsedad y verdad, ¿qué nos dice Scolari? Bueno, que más que hablar de ahora de falsedad y de verdad, ahora lo que nos interesa más bien es manejarnos en el reino de lo verosímil, que es el ámbito de la retórica. En el ámbito de la retórica que vimos nosotros, se asume que no podemos demostrar verdades. Allí donde haya una verdad demostrada, no cabe discusión de qué vamos a discutir,
si ya está demostrado 100%. En el mundo de lo retórico nos movemos en el mundo de lo verosímil. Claro, tenemos que demostrar que lo nuestro es altamente probable y lo del contrario es poco probable. Pues algo parecido nos dice Scolari, este mundo tecnológico, que la clave es lo verosímil, porque lo que funciona en los medios es lo verosímil y lo efímero. Y esto tiene repercusiones, dice Scolari, a nivel político-electoral. Por eso Scolari hace hincapié en la alfabetización mediática. Scolari no cree en la estigmatización de las tecnologías, que sea algo malo de por sí. No, lo que cree es que usamos mal las tecnologías de los medios, pues aprendamos a utilizarlas bien, las tecnologías de los medios. Las fuerzas democráticas deben hacer todos los esfuerzos posibles para comprender la lógica de estos procesos y entender cómo se pueden aprovechar en beneficio propio. En la sociedad actual cada vez más es más difícil controlar algo y la solución no pasa por apagar el teléfono móvil, el teléfono supuestamente inteligente. La solución no pasa por darte de baja en las redes sociales. El desafío, aquí lo interesante es ver cómo podemos aprovecharnos de esas tecnologías a ser posible sin que las tecnologías nos aprovechen a nosotros. ¿Para qué? Para desarrollar otro tipo de políticas. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar que la tecnología lo que tiene que ser es un ámbito que podamos entender. Entender la tecnología en beneficio de la sociedad. El problema es que la tecnología evoluciona más rápido que nuestra capacidad para entenderla. Y si vamos más lentos a la hora de captar en qué funciona la tecnología, las nuevas tecnologías, que son nuevas, las que están a punto de venir, pues entonces difícil lo tenemos para reorientar el uso de las nuevas tecnologías. Y sobre todo porque vivimos en la época de la aceleración, sobre todo en China, que China es el ejemplo perfecto de una sociedad turbocapitalista y encima autoritaria. Es que incluso en China hay un sistema de ranking social donde se divide a todos los ciudadanos por unos puntos según cómo se van comportando. Y eso tiene que ver para acceder a ciertos servicios. Mayor puntuación, mejores servicios accedes. Peor puntuación, accedes a peores servicios o no accedes. Claro que nos dice Scolari que en el 90 del 20 el malo de la película era Microsoft, era Bill Gates. Luego los malos de la película, luego vinieron Google, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Y dice Scolari que luego vendrán otras serpientes o dragones chinos. Nos está advirtiendo del potencial de China para dominar tecnológicamente el mundo. Nos lo dice ya en 2019. En 2022 estamos más cerca. Scolari sostiene esta conversación y en su libro Las leyes de la interfaz que a diferencia de la biológica, que es arborescente, la evolución tecnológica es una red. Y esto nos obliga a pensar en términos de complejidad y en términos de autoorganización. Pequeños cambios que hoy a lo mejor no percibimos pueden generar mañana grandes cambios, grandes transformaciones en el mercado o en toda la sociedad. Y otro elemento que incrementa la complejidad de este ecosistema son las migraciones de los usuarios. Pero claro, mucho miedo con Google, Facebook, Microsoft, Amazon, pero dice Scolari que no es imaginable que estas grandes compañías, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, dominen durante un siglo entero el mercado digital. Eso lo ve poco concebible. En el siglo XXI la economía y la sociedad es mucho más dinámica que en el siglo XX. Hay mucha más movilidad. Cada semana aparecen nuevos actores. Todo mucho más rápido, complejo, dinámico, fragmentario y efímero. Cuando queremos entender algo, ya terminó y otra cosa lo sustituye. Volviendo a McLuhan, ¿qué nos dice Scolari? Pues no cree que McLuhan fuese un futurólogo, pero sí que McLuhan hablaba de la televisión y de los satélites, que en su momento eran los nuevos medios en los 60 del siglo XX, y que fue McLuhan quien pensó en la emergencia de la imprenta en términos de disrupción. Fue McLuhan quien introdujo esa idea de discontinuidad y cambio radical. Sí, hubo continuidad, pero también hubo discontinuidad, nos dice Scolari. Es que lo que pasa es que McLuhan se centró solamente en la discontinuidad, en los cambios abruptos, como si siempre estuviésemos empezando de cero. McLuhan tendía a ver solamente la ruptura radical con el pasado. Y hablando de pasado, las páginas web, ¿dónde están? Pues nos recuerda Scolari que el Internet Archive es quizá el mejor ejemplo de librería que preserva sitios web y otros contenidos
que a lo mejor son difíciles de encontrar o que ya no existen. De sus servicios está la Wayback Machine, buscador que permite recuperar páginas web del pasado. Claro, es que ¿qué pasa hoy en 2019-2022? Que no podemos leer los datos de la NASA de los años 60 del siglo XX, cuando recién comenzaba la exploración del espacio. Y ahora, en 2019-2022, no podemos decir si las comunicaciones informales que mantenemos actualmente en las redes sociales, si esos intercambios sobrevivirán en el futuro del mundo digital del acontecer que viene. Y es que nos dice Scolari que a principios de la década de los 90 del 20, nadie, ni siquiera los ingenieros más innovadores, podían llegar a pensar que el SMS, o sea, el SMS, unos textos, unos mensajes, sí, muchas abreviaturas que hagan, pero ¿cómo va a triunfar eso? Si puedes mandar un audio, ¿para qué te vas a parar el tiempo a escribir? Bueno, pues no llegaron a pensar que el SMS iba a tener tanto éxito. El boom del SMS fue realmente una sorpresa. Es que nos dice Scolari que el juego entre la estrategia de los diseñadores y las tácticas de los usuarios, y además los usos desviados, los usos imprevistos, pues marcaron la evolución de la tecnología, de la escritura de mensajes, de la comunicación multimedia. Todo eso fue cambiado, y cambiado por circunstancias imprevistas. El libro digital. Cuando parecía que el libro digital iba a ser la gran novedad y el gran medio de lectura, cataclán, las ventas se frenaron. Y en 2019 y en 2022, pues muchos expertos aseguran que está creciendo el interés, sí, el interés por los audiolibros. Pero decimos nosotros, ¿acaso los audiolibros son una novedad en 2022? Cuando en el siglo XX ya en un CD podíamos oír un audiolibro, podíamos oír a Cela leer La familia Pascual Duarte. Los audiolibros no son invento de ahora. Desde el punto de vista de los sistemas complejos, cuantos más actores actúan en un sistema, interactúan entre sí, mayores serán las posibilidades de que surjan nuevas combinaciones y nuevas transformaciones. Es posible que se acelere la evolución del lenguaje con la aparición de nuevas expresiones y construcciones que ahora mismo son impensables. En los últimos años, se refiere a la segunda década del siglo XXI, pues dice Scolari que hemos visto varias iniciativas tendientes a la simplificación textual, como la reducción de grandes obras clásicas a un tuit. Son como puertas de entrada a un nuevo mundo narrativo. Claro, nos recuerda que en los 90 del 20 se hablaba mucho del imperialismo de la lengua inglesa en Internet, pero es que cada vez más en la web se han ido utilizando más lenguas, incluso lenguas muy minoritarias. Por ejemplo, ¿en cuántas lenguas queréis que existe Wikipedia? Wikipedia se puede leer en más de 300 lenguas y creciendo. Traducción. Gracias a la tecnología de la traducción automática, muchas de estas discusiones sobre las imposibilidades o qué posibilidades hay de traducción de una lengua a otra, estos problemas de traducción o estos problemas de los imperialismos lingüísticos, pues van a quedar en un segundo plano. Muchos profesores universitarios y americanos se niegan a escribir inglés por motivos ideológicos. Y claro que en este momento de 2019 y de 2022 la comunidad científica se comunica en inglés, pero quizá un día los científicos tengan que aprender mandarín. Y añadimos nosotros que ese quizá puede ser ya mismo. Traducciones. Respecto a las pocas traducciones que se realizan, nos dice Scolari que seguramente tiene mucho que ver con la aceleración del ciclo vital del libro. No da tiempo a traducir cosas nuevas porque cuando se ha ampliado el tiempo en la traducción, ya ese supuesto contenido ha pasado de moda. Aparte de que traducir es caro. Porque en el mundo editorial lo que se trata es de golpear rápido, vender mucho, ganar mucho dinero rápido y venga, a por otro golpe. Los libros, 2 meses, 3 meses ya es mucho tiempo. Luego, lo que no se ha vendido, se recoge y se tritura. Se recicla para tener nuevo papel y hacer nuevos libros. Que se tenga que vender, si es en 15 días, mejor que en 16. La lógica editorial es de ganancia inmediata en algunas grandes editoriales. ¿Por qué? Porque tienen una lógica de reducir los costes al mínimo. Claro, nos dice Scolari que esto es un sistema perverso. Basta pensar en los libros que se destruyen para ocupar el espacio en los depósitos. Eso de los libros y los diarios. Bueno, pues la decadencia de los diarios en papel comenzó en los años 60
del siglo XX con la llegada de la televisión. Luego se incrementó la caída de la prensa escrita con la irrupción de la web primero y ahora con los dispositivos móviles, con las redes sociales, que es como nos informamos. Todo esto ha ido acelerando la decadencia del medio de la prensa escrita. Además, la información que aparece en un periódico, en un diario escrito, de papel, pues claro, cuando llega al lector, al comprador, algunas noticias de esas han quedado obsoletas. Algunas noticias que aparecen por la mañana ya son viejas. Nos dice Scolari que el diario de papel, si no consigue construirse un nicho de mercado, si no consigue construirse una excusa como las que se construyó el disco de vinilo, en el sentido de objeto de lujo, objeto de coleccionista, si no consigue inventarse algo el diario de papel, está condenado a la extinción. En cambio, las revistas impresas, Scolari no es pesimista. Las revistas impresas tienen un buen futuro por delante, lo está diciendo 2019, y en 2022 se mantiene ese futuro. ¿Por qué? Porque están apareciendo excelentes productos, excelentes revistas impresas con papel de calidad y un contenido de altísimo nivel. Ahí lo que hay, nos dice Scolari, es un mercado muy interesante. En resumen, ¿qué nos dice Scolari? Que lo que sí podemos hacer es mirar hacia el pasado, ver cómo se dieron antes los cambios y tratar de darle algún tipo de inteligibilidad a los cambios pretéritos, para así poder entender los cambios que estamos viviendo. Entonces, más que hacer hipótesis sobre el futuro, de qué va a pasar, en qué peligro vamos a caer, más que hacer hipótesis sobre el futuro de la comunicación, lo que rinde más es analizar el pasado de los medios de comunicación, la arqueología de los medios. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que se están dando ahora ya se dieron en el pasado. Pues entendamos cómo se dio en el pasado, qué significación tuvo. Porque a todo esto, añadimos nosotros, no podemos vivir sin significaciones. Claro, en el pasado se dieron, lo que pasa es que se dieron a otra escala y a otra velocidad, a otra lentitud. Vale, pero se dieron, entendamos cómo se dieron, y así también entenderemos cómo se están dando ahora. ¿Y qué significan ahora? En resumen, podemos sintetizar todo Scolari en que podemos aprender muchísimo de las transformaciones mediáticas precedentes. En fin, que lo tecnológico es el fenómeno de nuestro tiempo en el siglo XXI. Y si la tecnología es el problema, vete tú a saber cuál es la solución.